Impedancia y potencia en circuitos de corriente alterna. Este documento explora los conceptos de impedancia y potencia en el contexto de circuitos de corriente alterna, K. La corriente alterna se caracteriza por su naturaleza oscilatoria, a diferencia de la corriente continua, CC, que fluye en una sola dirección. La presencia de elementos reactivos, como inductores y capacitores, en los circuitos K introduce nuevas dimensiones al análisis, lo que requiere el uso de herramientas matemáticas más sofisticadas. Impedancia en circuitos K. La impedancia, Z, es una medida de la oposición que un circuito ofrece al flujo de corriente alterna. Es una generalización del concepto de resistencia en circuitos de CC, pero a diferencia de la resistencia, la impedancia tiene tanto magnitud como fase. La magnitud de la impedancia representa la oposición total al flujo de corriente, mientras que la fase indica el desfase entre la tensión y la corriente en el circuito. En un circuito de K, la impedancia se compone de dos componentes principales. Resistencia. R representa la oposición al flujo de corriente debido a la naturaleza del material conductor. La resistencia es independiente de la frecuencia de la corriente alterna. Reactancia. X representa la oposición al flujo de corriente debido a la presencia de elementos reactivos, como inductores y capacitores. La reactancia depende de la frecuencia de la corriente alterna. La reactancia se divide en dos tipos. Reactancia inductiva. XL es la oposición al flujo de corriente debido a la presencia de un inductor. La reactancia inductiva aumenta con la frecuencia de la corriente alterna. Reactancia capacitiva. XC es la oposición al flujo de corriente debido a la presencia de un capacitor. La reactancia capacitiva disminuye con la frecuencia de la corriente alterna. La impedancia total, Z, de un circuito de K se calcula utilizando el teorema de Pitágoras. Plain text. Z igual a R superíndice 2 más X superíndice 2. Donde X es la reactancia total del circuito, que puede ser la suma de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Ley de Ohm en circuitos K. La ley de Ohm se generaliza para circuitos de K utilizando el concepto de impedancia. La ley de Ohm en que establece que la tensión, V, en un circuito es igual al producto de la corriente, I, y la impedancia, Z. Plain text. V igual a IZ. Esta ley se aplica a los circuitos de K en régimen permanente, donde la corriente alterna es sinusoidal y tiene una frecuencia constante. Potencia en circuitos K. La potencia en un circuito de K se puede dividir en dos tipos. Potencia aparente. S es el producto de la tensión y la corriente en un circuito de K. Se mide en voltamperios, VA. Potencia real. P es la potencia que realmente se disipa en el circuito, es decir, la potencia que se convierte en calor. Se mide en vatios, W. La potencia real se relaciona con la potencia aparente mediante el factor de potencia, PF, que es el coseno del ángulo de fase entre la tensión y la corriente. Plain text. PF igual a cos, Z, igual a P barra diagonal S. El factor de potencia indica la eficiencia con la que se utiliza la potencia en un circuito de K. Un factor de potencia de 1 indica que toda la potencia aparente se convierte en potencia real, mientras que un factor de potencia de 0 indica que no se disipa potencia real. Resumen. En resumen, la impedancia y la potencia son conceptos fundamentales en el análisis de circuitos de corriente alterna. La impedancia representa la oposición al flujo de corriente en un circuito de K, mientras que la potencia representa la energía que se transfiere o se disipa en el circuito. La comprensión de estos conceptos es esencial para el diseño y análisis de circuitos de K, así como para la optimización de la eficiencia energética. ¿Qué son los elementos reactivos en un circuito de corriente alterna? Los elementos reactivos en un circuito de corriente alterna, K, son componentes que almacenan energía en forma de campo magnético o eléctrico. Estos elementos no disipan energía como la resistencia, sino que la almacenan y la liberan posteriormente, lo que afecta el flujo de corriente en el circuito. Los dos elementos reactivos principales son: inductor. Un inductor es un componente que almacena energía en un campo magnético. Está formado por una bobina de alambre que, al ser atravesada por una corriente, genera un campo magnético a su alrededor. La inductancia, L, de un inductor mide su capacidad para almacenar energía magnética. Capacitor.
Un capacitor es un componente que almacena energía en un campo eléctrico. Está formado por dos placas conductoras separadas por un aislante, dieléctrico. Cuando se aplica una tensión al capacitor, las placas se cargan con cargas opuestas, creando un campo eléctrico entre ellas. La capacitancia, C, de un capacitor mide su capacidad para almacenar energía eléctrica. ¿Cómo afectan los elementos reactivos al flujo de corriente en K? Inductor. Un inductor se opone a los cambios en la corriente. Cuando la corriente aumenta, el inductor genera un campo magnético que se opone a este aumento. Cuando la corriente disminuye, el inductor libera la energía almacenada en su campo magnético, lo que mantiene la corriente fluyendo. Capacitor. Un capacitor se opone a los cambios en la tensión. Cuando la tensión aumenta, el capacitor se carga, almacenando energía. Cuando la tensión disminuye, el capacitor se descarga, liberando la energía almacenada. Impacto en la impedancia. Los elementos reactivos introducen un desfase entre la tensión y la corriente en un circuito K. En un inductor, la corriente se retrasa con respecto a la tensión, mientras que en un capacitor, la corriente se adelanta a la tensión. Este desfase influye en la impedancia del circuito, que no solo representa la oposición al flujo de corriente, sino también la relación de fase entre la tensión y la corriente. En resumen, los elementos reactivos son cruciales en los circuitos de K porque almacenan energía. Los inductores almacenan energía en forma de campo magnético, mientras que los capacitores la almacenan en forma de campo eléctrico. Afectan el flujo de corriente. Los inductores se oponen a los cambios en la corriente, mientras que los capacitores se oponen a los cambios en la tensión. Influyen en la impedancia. Los elementos reactivos introducen un desfase entre la tensión y la corriente, lo que afecta la impedancia del circuito. ¿Cómo se comportan los elementos reactivos en un circuito de corriente continua? En un circuito de corriente continua, CC, los elementos reactivos, inductores y capacitores, se comportan de manera diferente a como lo hacen en un circuito de corriente alterna, K. Esto se debe a que la corriente continua no cambia de dirección, lo que afecta directamente la forma en que estos elementos almacenan y liberan energía. Inductor en CC. Comportamiento inicial. Cuando se aplica una corriente continua a un inductor, este genera un campo magnético que se opone al cambio en la corriente. Sin embargo, una vez que la corriente alcanza un estado estable, el campo magnético se mantiene constante y no se opone más al flujo de corriente. Comportamiento en estado estable. En estado estable, el inductor se comporta esencialmente como un conductor ideal, ofreciendo una resistencia muy baja al flujo de corriente. La energía almacenada en el campo magnético permanece constante. Capacitor en CC. Comportamiento inicial. Cuando se aplica una tensión continua a un capacitor, este se carga hasta que la tensión en sus placas es igual a la tensión aplicada. La carga del capacitor se realiza hasta que se alcanza un estado de equilibrio. Comportamiento en estado estable. Una vez que el capacitor está completamente cargado, deja de conducir corriente. Se comporta como un circuito abierto, bloqueando el flujo de corriente continua. La energía almacenada en el campo eléctrico permanece constante. En resumen, inductor en CC, se comporta como un conductor ideal con baja resistencia en estado estable. Capacitor en CC, se comporta como un circuito abierto, bloqueando la corriente en estado estable. Aplicaciones en CC. Inductor. Aunque el inductor no se utiliza comúnmente en circuitos de CC para el control del flujo de corriente, se utiliza en aplicaciones donde se requiere un campo magnético constante, como los electroimanes. Capacitor. Los capacitores en CC se utilizan principalmente para el almacenamiento de energía, como en los circuitos de respaldo de energía o en los dispositivos de filtrado para suavizar la tensión. En general, los elementos reactivos son menos relevantes en los circuitos de CC que en los circuitos de K, ya que no producen los mismos efectos de desfase y oposición a los cambios en la corriente o la tensión. ¿Cómo se comparan las propiedades de los elementos reactivos en CC y K? Las propiedades de los elementos reactivos, inductores y capacitores, se comportan de manera muy diferente en corriente continua, CC, y corriente alterna, K. La principal diferencia radica en la naturaleza cambiante de la corriente en K, lo que provoca efectos únicos en el almacenamiento y liberación de energía por parte de estos elementos. Inductor. CC. En CC,
El inductor se comporta como un conductor ideal con baja resistencia una vez que la corriente alcanza un estado estable. La energía se almacena en el campo magnético y se mantiene constante. En K, el inductor se opone a los cambios en la corriente. La inductancia, L, determina la oposición al cambio de corriente. Genera una fuerza electromotriz, Fm, que se opone a la corriente creciente y ayuda a mantener la corriente decreciente. Esto crea un desfase entre la corriente y la tensión, donde la corriente se retrasa con respecto a la tensión. Capacitor. En CC, el capacitor se comporta como un circuito abierto una vez que se carga completamente. La energía se almacena en el campo eléctrico y se mantiene constante. En K, el capacitor se opone a los cambios en la tensión. La capacitancia, C, determina la oposición al cambio de tensión. Almacena carga cuando la tensión aumenta y la libera cuando la tensión disminuye. Esto crea un desfase entre la corriente y la tensión, donde la corriente se adelanta con respecto a la tensión. Resumen de la comparación. Propiedad. CC. K. Inductor. Conductor ideal con baja resistencia. Se opone a los cambios en la corriente, creando un desfase, corriente retrasada. Capacitor. Circuito abierto. Se opone a los cambios en la tensión, creando un desfase, corriente adelantada. En resumen, en CC, los elementos reactivos se comportan como resistencias fijas o como interruptores abiertos. No hay desfase entre la corriente y la tensión. En K, los elementos reactivos se comportan como impedancias que varían con la frecuencia. La impedancia reactiva crea un desfase entre la corriente y la tensión, siendo este desfase diferente para inductores y capacitores. Aplicaciones. Inductor. Se utiliza en filtros de paso bajo, en circuitos resonantes y en aplicaciones de almacenamiento de energía. Capacitor. Se utiliza en filtros de paso alto, en circuitos resonantes, en aplicaciones de almacenamiento de energía y en filtros de ruido. La comprensión de las diferencias en el comportamiento de los elementos reactivos en CC y K es crucial para el diseño y el análisis de circuitos eléctricos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl